Reddit pregunta: ¿qué es algo que alguna vez se consideró una leyenda o un mito que finalmente resultó ser cierto? Bueno, no es un ajuste perfecto, pero lo que siempre se me ocurre es que los mongoles siempre hervían el agua antes de beber para deshacerse de los pequeños espíritus malignos. Esa es una muy buena descripción de gérmenes y bacterias para el periodo de tiempo. Suena como algo que un viajero del tiempo tendría que decir para convencer a los antiguos mongoles de hervir su maldita agua. No estaba claro si el rey Ricardo III estaba realmente deformado, o si las personas que escribieron sobre él después de su muerte simplemente lo estaban inventando. Algunas personas pensaron que debía haber sido físicamente normal, pero los escritores agregaron la deformidad para hacerlo parecer más odioso. Cuando se encontraron sus restos, había evidencia de escoliosis severa que habría hecho un hombro más alto que el otro. No es un jorobado, pero al menos un poco desigual. Se consideró ampliamente un mito que el primer emperador de una China unida, Qin Shi Huang, construyó una réplica masiva de su imperio como su mausoleo. Las historias decían que tenía miles de estatuas de soldados construidas para proteger su imperio en la otra vida y que tenía un palacio subterráneo con ríos de mercurio. En 1974, más de 8.000 guerreros de terracota fueron descubiertos en Xi'an, China. Y se han encontrado los ríos de mercurio, o al menos un área que está completamente inundada con mercurio, y creo que un poco del diseño aún es reconocible. Sí, la historia era que la tumba tenía una réplica a escala de su reino, con ríos de mercurio. Encontraron una colina debajo de la cual pueden detectar 1 tonelada de mercurio. Están esperando hasta que la tecnología mejore para excavar. El cisne negro. Solía usarse como una frase para significar algo que era imposible de existir, o una afrenta a la naturaleza. Luego navegaron hacia el río de los cisnes en Australia Occidental, y he aquí que estaban allí. Hay un viejo dicho de cuando una mula potra, que era un equivalente romano de cuando los cerdos vuelan. Las mulas pueden parir, es súper raro. Del mismo modo, los cerdos pueden volar con la convicción adecuada. Los aterrizajes son el problema. Se creía que los gorilas eran míticos. Algo así como Bigfoot. Creo recordar que hubo un tiempo en que los griegos los consideraban una civilización avanzada que hablaba y tenía edificios. Eso debe haber sido antes de que Guerrilla City desarrollara su tecnología de camuflaje. Publicaron una vez como criptos, junto con Bigfoot, monstruo del lago Ness, etc. Antes de que se estableciera que mantenían a sus bebés en sus bolsas, se les dijo que eran criaturas con 2 cabezas. Me hace pensar que otros críptidos en realidad estamos viendo mal. La leyenda japonesa del viento divino. Se dice que salvó a los japoneses de 2 invasiones mongolas y finalmente jugó un papel importante en la caída del imperio mongol. Resulta que sucedió, pero la razón por la que los barcos de los mongoles se hundieron fue porque los constructores de barcos chinos intencionalmente construyeron una falla en los barcos que los haría hundirse una vez que las condiciones del viento y mar alcanzaran un nivel específico. Los mongoles, que no sabían nada acerca de los barcos, eran totalmente ajenos a lo sutil construido por error. El error divino. Supongo que eso explica por qué el video de Historia de Japón que vi dijo que los mongoles murieron a causa de un tifón 2 veces mientras intentaban atacar a los japoneses. Calamar gigante. Antes de que fueran documentados, solo existieron en historias durante mucho tiempo. Imagínese encontrar un calamar gigante en la orilla antes de que alguien supiera lo que era. Tenía que ser tan aterrador. Tuve que buscar para confirmar, pero descubrimos que eran reales, más o menos, en 1925 al encontrar sus tentáculos dentro de un cachalote, enemigos naturales, y obviamente eran demasiado grandes para ser de lo que pensarías inmediatamente al hablar calamar. Más allá de eso, obtuvimos en su mayoría trozos y piezas, picos, tentáculos, marcas en ballenas, hasta 1981, cuando un barco rastreador ruso atrapó un calamar hembra inmaduro de 13 pies de largo. Por lo que puedo encontrar, sospechan que un adulto puede medir alrededor de 39 a 45 pies de largo y 1.650 libras.
pero la mayor captura que tuvimos fue en 2007 y eso fue 15 pies 1091 libras. Entonces eso es principalmente especulación. Enfermedades por priones como la vaca loca y el insomnio familiar fatal y el kuru son causadas por una malformación proteica y, sin embargo, son transmisibles, lo que los epidemiólogos consideraron imposible. Y, sin embargo, aquí estamos con enfermedades priónicas causadas por la genética, insomnio familiar fatal, por el consumo de tejido cerebral, vaca loca, Creutzfeldt-Jakob, kuru, y ahora por patógenos, enfermedad degenerativa crónica. El caso fue esencialmente resuelto en parte por un adolescente en Italia. El científico que realizó el descubrimiento por primera vez en Papúa Nueva Guinea fue un pedófilo, por lo que fue desacreditado, lo que es parte de por qué tardó tanto. Hay un libro fascinante llamado, La familia que no pudo dormir, creo, que rastrea la historia y la ciencia detrás de los priones. Se creía que los secuoyas gigantes eran un engaño por muchas personas en el pasado. ¿De dónde creían que venía la madera maciza? Bueno, si no recuerdo mal, cortaron algunos árboles para mostrarlos en la Feria Mundial, creo que fue en Pensilvania, pero se rompió durante el envío o lo cortaron en pedazos para facilitar el transporte y armarlo cuando llegó a su destino. Y así, cuando las personas compraron boletos para ver el árbol gigante, vieron las costuras donde estaba pegado y pensaron que era falso. Los alpinistas encontraron un pequeño lago en el Himalaya, absolutamente cubierto de huesos. Mientras buscaban, encontraron los cuerpos de al menos 200, así como potencialmente hasta 3 veces más que muchos en el lago. Todos murieron a causa de un trauma de fuerza contundente por lo que parecía ser un desprendimiento de rocas, pero no había señales de tales rocas. Según la leyenda, Raja Hasdrubal, el rey de Kanauj, viajaba con su esposa embarazada, Rani Balampa. Fueron acompañados por sirvientes, un grupo de baile y otros mientras viajaban en peregrinación al santuario de Nanda Devi, para el Nanda Devi Rayat, que tiene lugar cada 12 años. Mientras viajaban, fueron superados por una tormenta de granizo repentina y severa con piedras de granizo extremadamente grandes. La tormenta fue demasiado fuerte, y sin ningún lugar para refugiarse, todo el grupo pereció. Durante mucho tiempo se pensó que era una leyenda, pero ahora piensan que realmente sucedió, casi exactamente como se dijo que sucedió. Uno de mis favoritos es el lago Nyous en la República de Camerún. La leyenda local era que un espíritu maligno o un monstruo vivía en el lago y salía por la noche para matar a cualquiera que viviera demasiado cerca del lago. Uno de los grupos locales, los Bafmen, se estableció en las tierras altas cerca del lago debido a las leyendas. Diferentes grupos se mudaron a la zona a mediados de 1900 y vivieron más cerca de la orilla del agua, sin tener en cuenta las costumbres de los Bafmen. En 1986, casi 1500 personas que vivían cerca del lago fueron encontradas muertas. Los que vivían en las tierras altas estaban bien. Resulta que el lago era muy profundo y esencialmente se volvería carbonatado. Un deslizamiento de tierra podría desencadenar una liberación de CO2 de las aguas del lago. En esa noche de 1986, se produjo una enorme liberación y dado que el CO2 es más pesado que el aire, cualquier persona en las áreas más bajas simplemente se asfixió y no se despertó. Entonces, si bien el mito sobre los espíritus malignos no era del todo cierto, realmente había algo en el lago que temer. Durante unos cientos de años, los micronesios, una cultura de la Edad de Piedra, tenían los veleros más rápidos del mundo. Los primeros informes de lo rápido que iban los barcos fueron ridiculizados como fantasía. No fue hasta que George Hansen hizo mediciones y dibujos reales en la década de 1740 que se tomó en serio. Relacionado con esto está la manera en que estas personas navegaban por el Pacífico. Durante mucho tiempo se supuso que Maicrounicio fue colonizada por personas que se lavaron accidentalmente en las islas después de perderse en el océano. Sin embargo, hace muy poco se dio cuenta de que esto se hizo mediante una navegación sin límites llamada Wayfinding. Los Wayfinders podían recordar hasta 200 islas y podían sentir una isla más allá del horizonte al notar patrones de nubes y cambios en la corriente oceánica.